Shalom a todos. 11 de marzo del 2024. Como pueden ver, todavía sigo en Argentina. Igualmente he hecho traducciones de noticias de medios israelíes para poder informarles. Durante la última semana se llevó a cabo un modelo operativo de satisfacción logística desde el aire y tierra, bajo el liderazgo de la División de Tecnología y Logística en cooperación con el Comando Norte, la Fuerza Aérea y otras unidades del brazo terrestre. En el modelo, las fuerzas practicaron el traslado de equipos, agua, combustible y municiones en caso de emergencia de las fuerzas de maniobras que luchan en el sector norte. El modelo incluye cargas y descargas de equipos desde aviones de la Fuerza Aérea y transporte de equipos mediante vehículos en el campo. Desde el comienzo de la guerra, una unidad de suministros de la Brigada Al-Jarmón ha llevado a cabo ya 7 operaciones aéreas de suministros logísticos, en la que se transportan alrededor de 110 toneladas de suministros para las fuerzas de maniobras en Gaza. Desde tierra se realizaron millares de operaciones de logística más eh, convoy logístico. Anteriormente, el portavoz de la Fuerza Aérea de Israel que anunció que un misil antitanque fue lanzado hacia el área del kibutz Malkia en el Galil y alcanzó un vehículo militar. En el incidente no hubo heridos, pero el vehículo resultó dañado. Además, esta mañana se ha detectado un avión de Hezbollah que cayó en un descampado en la zona del Hermón. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel también afirmó que los observadores de la División 210 identificaron un escuadrón de terroristas armados con un lanzador antitanque en la zona de Shebar, en el sur del Líbano. Poco después de la identificación, los observadores dijeron aviones de combate de la Fuerza Aérea y otros aviones que atacaron el escuadrón antes que pudiera hacer ningún tipo de ataque. A la sombra de tumultuosas manifestaciones e incluso llamado a su arresto, el presidente Yitzhak Herzog inauguró ayer un nuevo museo del Holocausto en Ámsterdam, la capital de los Países Bajos. La ceremonia emocionante contó con la participación del rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos, que llegó a la sinagoga portuguesa de Ámsterdam junto con otros funcionarios para participar en la inauguración del nuevo museo. Durante la ceremonia hubo manifestaciones fuera de la sinagoga por parte de partidarios palestinos que llamaban contra el presidente Herzog y el Estado de Israel. La organización Arab Rab, que se definió a sí mismo como una organización judía antisionista, publicó un mensaje en la red X la noche antes de la ceremonia de inauguración del Museo del Holocausto, en el que escribía que había presentado una solicitud para arrestar al presidente de Israel, al presidente Herzog, tras la guerra en Gaza. Hemos presentado una denuncia contra el presidente de Israel, como dice el original, ante la Corte Internacional de Justicia y la policía holandesa por cometer genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra contra el pueblo palestino. El Estado de los Países Bajos debe, según el derecho internacional, hacer todo lo que esté en su alcance para prevenir el genocidio, incluido el arresto, la investigación y el procesamiento de los jefes de Estado responsables. Los Países Bajos se lo debe a su historia. Ella fue cómplice del Holocausto y cometió genocidio contra sus colonias.
La historia de nuestros antepasados nos enseña que en tiempos de genocidio debemos resistir. Como comunidad judía estamos profundamente conectados con la mitzvah de nunca más cuando ocurre un genocidio. Por eso apoyamos incondicionalmente la lucha palestina contra el genocidio y contra otros crímenes cometidos por Israel. Se lee en un mensaje de la organización Arab Rav. En su discurso, Herzog pidió la liberación de los rehenes israelíes retenidos por Hamas y afirmó que el Museo del Holocausto es un recordatorio de los horrores resultantes del antisemitismo. El odio y el antisemitismo están actualmente llamativos en todo el mundo. El nuevo Museo del Holocausto en Ámsterdam está ubicado en una antigua escuela de formación de profesores que sirvió como ruta de escape oculta que ayudó a 600 niños judíos a escapar de la guerra de los nazis. El museo contiene fotografías y hallazgos de varios campos de concentración de toda Europa que documentan los horrores del Holocausto. Sasha Reutemann-Dratwa, director ejecutivo del movimiento de lucha contra el antisemitismo, dijo que la manifestación violenta que tuvo lugar es otro testimonio doloroso del nivel de odio y antisemitismo que prevalece actualmente en el mundo. El hecho de que esto haya ocurrido en la inauguración del Museo del Holocausto en Ámsterdam es otro recordatorio importante de la razón por la que todos debemos luchar contra cualquier partido que eh, perpetre, justifique o apoye actos de terrorismo, violencia o asesinatos con los judíos, directo o indirectamente. Aquí podemos ver la ignorancia y la falta de información de inclusive la misma comunidad judía, la diáspora en el extranjero, que no sabe qué es lo que sucede en Israel, pero esta izquierda pseudointelectual, ignorante de la realidad, lo que hacen es, en definitiva, manifestarse en contra de lo que el día de mañana puede llegar a ser su única salvación si sigue aumentando el antisemitismo en Europa, y más con la ayuda de estos grupos de gente judía que promueve el antisionismo, que no deja de ser otra manera de antisemitismo. Continuamos. Las urnas de Portugal abrieron ayer, poco más de 2 años después de la sorprendente victoria del entonces primer ministro Antonio Costa, líder del Partido Socialista. Sin embargo, el sistema político en Portugal se vio sacudido tras un grave escándalo de corrupción que culminó cuando el popular primer ministro anunció su dimisión. Cabe señalar que hasta el momento Costa no ha sido condenado por nada, y la mayoría de las sospechas giran en torno a altos funcionarios que ejercieron como ministros en su gobierno. El Partido Socialista ha gobernado el país desde 2015, habiendo ocupado anteriormente el timón del poder entre 1995 y 2002 bajo el liderazgo de Antonio Guterres, actualmente el actual secretario general de la ONU, muy amigo nuestro, muy amigo de Israel. Los dos partidos que aspiran a gobernar el país en los próximos años son, como ya hemos mencionado, el Partido Socialista de Izquierda y el Partido Alianza Democrática de centro derecha. Según una encuesta publicada recientemente en el periódico Político, se espera que los socialistas obtengan el 28% de los votos frente al 33% de la Alianza Democrática. En caso de que la Alianza Democrática forme gobierno,
podría verse obligada por primera vez a cooperar con un partido de extrema derecha llamado Chega, que se traduce libremente como suficiente. En el 2019 obtuvo un solo por ciento de los votos. En las elecciones del 2022 obtuvo el 7% de los votos y hoy, según las cuentas, el país puede obtener el 16% de los votos y ayudar a establecer un gobierno minoritario de centro derecha. Y esperemos que esto haga de que Guterres salga como presidente de la ONU. El ministro de Defensa, Yoav Galant, zarpó ayer con fuerzas navales hacia las costas de Gaza para examinar de cerca las obras previstas para la apertura del eje marítimo de ayuda humanitaria. El viaje se realizó junto con el comandante de la Armada, el general de división David Saar Selma, el teniente general Razan Elian, el secretario militar del ministro de Defensa, el teniente coronel Guy Marquisano, y el comandante de Teatro de Operaciones de Ashdod, en la Armada, el teniente coronel Eitan Paz. Galán recibió una visión general de las obras previstas para la creación del muelle marítimo y de las distintas rutas de abastecimientos que permitieran distribuir las ayudas llegadas a los ciudadanos. ¿Qué significa esto? Que de esta manera la ayuda no es interceptada, en teoría, en un principio, no es interceptada por, eh, por Hamas. O sea que llega directamente a los ciudadanos gazatíes. A bordo del Bir, dijo, actualmente estoy patrullando frente a las costas de Gaza, junto con el comandante de la Marina y el coordinador de operaciones de los territorios, para observar más de cerca cómo están comenzando a preparar las obras de infraestructura para la apertura del corredor marítimo. Según él, el proceso está diseñado para llevar ayuda directamente a los residentes y así continuar con el derrocamiento del gobierno de Hamas en Gaza. Llevaremos la ayuda a través de una ruta marítima coordinada con los Estados Unidos en el lado humanitario y de seguridad, con la ayuda de los Emiratos en el lado civil y una inspección adecuada en Chipre. Llegaremos con mercancías importadas por organizaciones internacionales con ayuda estadounidense. Al final, Galant dijo, nos aseguraremos de que aquí haya suministros que lleguen a quienes lo necesitan y no a quienes no lo necesitan. Agradezco a la Fuerza de Defensa de Israel, al jefe del Estado Mayor, al comandante de la Armada, al coordinador de operaciones de los territorios por el trabajo dedicado que realizan. O sea que nos estamos ocupando nosotros de que jamás no se haga con la pseudo ayuda humanitaria que caen en manos de ellos y que extorsionan a los ciudadanos con la comida, con los medicamentos. Nosotros mismos, o sea, los que estamos en guerra con Hamas, estamos haciendo todo lo posible para que el pueblo que vive en Gaza pueda tener eh, su, lo mínimo para poder vivir sin ningún tipo de extorsión por parte de los dirigentes de Hamas. Continuamos. Una gran mayoría del público cree que el presidente Biden apoyó firmemente a Israel al comienzo de la guerra, pero más del 70% cree que su apoyo judío ha disminuido desde entonces, según el índice mensual del Instituto de Política del Pueblo Judío. La cifra es correcta a finales de la semana pasada. Incluso antes, perdón,
antes de las duras palabras de Biden. Entre los árabes, el principal grupo OD cree que el presidente Biden apoya firmemente a Israel incluso hoy. La encuesta presentó a los encuestados cuatro opciones. El presidente Biden apoyó firmemente a Israel al comienzo de la guerra y todavía lo apoya firmemente hoy. El presidente Biden apoyó firmemente a Israel al comienzo de la guerra y hoy lo apoya menos. El presidente Biden apoyó firmemente a Israel al comienzo de la guerra y no lo apoya hoy. El presidente Biden no apoyó mucho a Israel ni siquiera al comienzo de la guerra. Solo alrededor de una cuarta parte del público judío y alrededor de una décima parte de los árabes creen que Biden no apoya a Israel. Otra cuarta parte y más del 40% de los árabes tienen la opinión contraria. Biden sigue apoyando a Israel hoy como lo hizo al comienzo de la guerra. El resto, el gran grupo que incluye aproximadamente la mitad de los judíos y árabes, creen que Biden apoya a Israel incluso hoy, pero en menor medida. La combinación de estos resultados muestran que la mayoría de los judíos cree que el presidente de los Estados Unidos todavía apoya a Israel hoy, apoyo fuerte o que ha disminuido en el último tiempo. Solo un grupo relativamente pequeño, el 12% de los judíos creen que Biden no ayudó a Israel ni siquiera en el comienzo de la guerra. Entre los votantes de los partidos de la coalición, sin incluir el campo estatal, el 46% cree que el apoyo de Biden a Israel se ha debilitado. Entre los votantes de la coalición también hay una proporción bastante alta. El 39% de quienes creen que Biden ya no apoya a Israel. Entre los votantes de los partidos de la oposición, la mayoría, el 51%, cree que el apoyo de Biden a Israel se ha debilitado. El 39% de ellos cree que su apoyo sigue siendo muy fuerte. La profesora Yerida Stern, presidenta del instituto, dijo: parece que incluso aquellos que no confían en el liderazgo del primer ministro Netanyahu, alrededor del 70% del público israelí, según encuestas anteriores, no apoyan las propuestas de la administración de Washington sobre la forma de conducir la guerra, la ocupación de Rafah, y sobre el día después, la solución de dos estados. Y lo perciben como un reflejo de una disminución del apoyo de Biden a Israel. Me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes con respecto al apoyo de Biden a Israel desde un principio de la guerra hasta hoy. Yo pienso que desde un principio hasta hoy Biden se apoya a sí mismo. Quiso intentar liderar la guerra eh, hacerse cargo de todo lo que pasó y lo que pasa y lo que pasará en Medio Oriente. Esa es mi opinión. Yo no sé qué opinan ustedes, los invito a que comenten y opinen. En una entrevista, eh, en una entrevista política, el primer ministro Benjamin Netanyahu responde a las palabras del presidente Biden, quien afirma que Netanyahu está perjudicando a Israel. Según él, no sé qué quiso decir el presidente Biden, pero si quiso decir que dirige una política contra la mayoría del público israelí y que perjudica los intereses de Israel, está equivocado en ambos aspectos. Esta no es solo mi política privada, es una política que cuenta con el apoyo de la gran mayoría de los israelíes. Ellos apoyan lo que estamos tomando medidas para destruir a los batallones terroristas restantes de Hamas. Dicen que una vez que hayamos eliminado a Hamas, lo último que debemos hacer es traer a Gaza a la autoridad palestina y también educar a sus niños en el territorio y financiar el terrorismo.
y también apoyan mi posición de que debemos rechazar absolutamente el intento de imponer un Estado terrorista palestino sobre nosotros. También dice que la mayoría de los israelíes entienden que si no hacemos esto, volveremos a la masacre del 7 de octubre. Por eso, mi política es la política de la mayoría de los israelíes. La gran mayoría está unida como nunca antes y entienden lo que es bueno y lo que es importante para Israel y tienen razón. En una entrevista realizada esa noche por Biden en la cadena MSNBC, afirmó que Netanyahu hace a Israel más daño que bien. También dijo que la acción israelí en Rafah constituía una línea roja. Esto lo publiqué ayer. Sin embargo, añadió que nunca abandonaré Israel. Su defensa sigue siendo crítica. Biden también afirmó que todavía cree que se puede llegar a un acuerdo para liberar a los rehenes en Gaza. Todo esto lo expliqué ayer. E insisto nuevamente, Biden lo que hace es estar a favor de Biden. Desde un principio de la guerra hasta hoy en día. E Israel tiene todo el derecho de hacer lo que crea conveniente para cuidar su estabilidad y la estabilidad de sus ciudadanos en cuestiones de defensa. Y en toda cuestión, Israel es independiente, tiene todo el derecho de hacer todo lo posible para defenderse. Y es más, está tratando en lo posible de ayudar a la gente que no tiene nada que ver con Hamas y que están residiendo en Gaza. Esto, esta cuestión ética, yo no la veo que la haya utilizado Estados Unidos en sus guerras y ningún otro país civilizado en sus guerras. Continuamos. Casi se produce un desastre. El Ministerio de Transporte de Indonesia anunció que abrió una investigación después de que se supiera que los dos pilotos del vuelo de Batik Air, que despegó el 25 de enero de la ciudad de Kendari, con destino a la capital, Jakarta, y según el anuncio del Ministerio de Transporte de Indonesia, tanto el piloto como el copiloto se durmieron simultáneamente durante 28 minutos, cuando a bordo del avión había 153 pasajeros y 4 tripulantes. Como resultado de que los dos pilotos se quedaron dormidos, la ruta se desvió de la trayectoria de vuelo, debido a errores de navegación. Y luego los pilotos no tenían el control del sistema de navegación del avión. Pero afortunadamente después de despertar los pilotos pudieron regresar al avión a su ruta hasta aterrizar sanos y salvos en la capital de Indonesia. Una investigación preliminar llevada a cabo por el Ministerio de Transportes en Yakarta revela que el piloto jefe informó al copiloto incluso antes del vuelo de que hoy no tenía tiempo para descansar y poco después del despegue le pidió al copiloto que tomara el mando del avión para que pudiera descansar un poco. Sin embargo, poco tiempo después el copiloto también se quedó dormido y los dos pilotos se quedaron dormidos mientras los 153 pasajeros y 4 tripulantes desconocían que el avión navegaba sin supervisión. Según el informe inicial, el motivo del gran cansancio del copiloto era el hecho de que tiene gemelos de 2 meses en casa y tenía que despertarse varias veces por la noche para ayudar a su mujer. Batik Air fue amonestada por el incidente y los dos pilotos se enfrentan a medidas disciplinarias.
Ahora tenemos algún problema con el Ramadán. El jefe Mohammed Hussein, mufti de Jerusalén, anunció que el mes de Ramadán comienza hoy, calculando la estimación del nacimiento de la luna. El Consejo Islámico para las Normas de las Leyes en Israel sigue la determinación del mufti de Jerusalén y ha adoptado su determinación con respecto a la fecha del comienzo del mes de Ramadán. La determinación del día del comienzo de Ramadán es a veces objeto de controversias debido de la interpretación de la observación de los clérigos y expertos sobre el nacimiento de la luna. Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Yemen han anunciado que el primer día de Ramadán será el martes, mientras que Jordania y Omán lo han anunciado también el martes. Perdón, los anteriores será el lunes, Jordania y Omán el martes. Así que esto es muy importante para todos nosotros saber cuándo comienza. El mes de Ramadán es el noveno mes del año musulmán y dado que cada año se basa en la luna, el mes se anuncia 11 días antes en comparación con su fecha anterior según el año calendario. Durante el mes de Ramadán los fieles musulmanes deben observar la mitzvah, sí, la mitzvah de ayuno. Bueno, mitzvah sería si fuese en hebreo, pero bueno, deben observar el ayuno, que es los fundamentos, que es uno de los fundamentos del Islam. Esto se hace desde el amanecer hasta el atardecer y tienen prohibido comer, beber y tener relaciones sexuales. Desde el amanecer hasta el atardecer. El ayuno se rompe con una cena tradicional, tras las cuales los musulmanes devotos suelen acudir a rezar a la mezquita y otros optan por divertirse y ver series de televisión retransmitidas especialmente durante este mes. Es el final del mes de Ramadán. Los musulmanes celebran la noche de Al-Qadr, cuando según la tradición musulmana se entregó a Mahoma la primera versión del Corán. El mes de Ramadán termina con la festividad de 3 días de Eid al-Fitr y está marcada por pasar tiempo con la familia, eventos culturales y acoger a familiares y amigos. Los musulmanes en Israel suelen visitar la mezquita de Al-Aqsa durante el mes de Ramadán y participan principalmente en oraciones masivas, en la oración del sexto día en la mezquita, que se ha convertido en un signo de una lucha por preservar la identidad islámica del lugar. Por iniciativa de Irán, el cuarto viernes del mes de Ramadán se convirtió en el Día de Jerusalén, donde se celebran manifestaciones en todo el mundo pidiendo al mundo islámico que se una para liberar a Jerusalén. La mezquita de Al-Aqsa y a Palestina de mano de los sionistas. En la tradición islámica, el mes de Ramadán también se conoce como el mes de la Jihad, y durante muchos años ha habido un aumento en el alcance de los actos terroristas contra los judíos, y se piensa que este año va a ser exactamente igual que todos los años, y se utiliza muchísimo esta fecha para demostrar los musulmanes el odio acérrimo que tienen contra nosotros. El primer ministro Netanyahu ha asumido la autoridad de decidir si irrumpir en el monte del templo en lugar de que la decisión esté en manos de la policía y del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. Se informó ayer a la tarde en Cannes Noticias. En las últimas semanas se informó que las fuerzas de seguridad exigieron que Netanyahu tomara la autoridad sobre la decisión de irrumpir en la mezquita durante el mes de Ramadán.
La policía respondió al informe y dijo que no nos referimos a lo que se dice en discusiones cerradas. Anoche el ministro Ben-Gvir envió una carta a Netanyahu en la que afirmaba que existe un riesgo para la seguridad en su decisión de no imponer restricciones a la entrada de árabes israelíes al monte del Templo. El ministro Ben-Gvir escribió en su carta: me gustaría advertirle que, incluso después de los esfuerzos supremos de la policía, existen importantes lagunas en la capacidad de implementar la decisión del primer ministro sin poner en peligro vidas humanas. Me gustaría subrayar, escribe, por supuesto que no soy profeta ni hijo de profetas, y no sé si se producirá definitivamente un acontecimiento con muchas víctimas o una emergencia, pero a partir del deber he mantenido y las preguntas que hice, no tuve la impresión de que la policía tiene la capacidad de tratar y garantizar la seguridad del número esperado de fieles del monte del templo como resultado de la decisión del primer ministro. El ministro Ben-Gvir añadió: no me impresionó que hubiera capacidad para manejar la pesada carga en las puertas del monte del templo, que cerrará cuando decenas de miles lleguen a la entrada del monte. Ciertamente será una cantidad entre 50 y 60.000 personas. No me impresionó que hubiera una respuesta real a un incidente de seguridad que podría ocurrir en el monte del templo y controlar lo que sucede allí. Aún más, no me impresionó que existiera la capacidad de limitar la cantidad hasta 50, 60.000 personas. Esto es una cantidad impresionante para poder controlar, y más también cuando no hay límite de edad. Y se sabe que los más jóvenes son propensos a, a provocar conflictos. Continuamos. Yo pienso, esto va a ser, Dios no quiera, Dios no quiere. Pero bueno, Netanyahu tomó la responsabilidad en sus hombros de decidir qué hacer y qué no hacer en el momento de la verdad. Continuamos. Ismael Haniyeh, líder de Hamas, culpa a Israel del fracaso de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de intercambio que condujera al regreso de los secuestrados israelíes a cambio de la liberación de los prisioneros de seguridad. En su discurso, Haniyeh dijo que Israel evita dar garantías claras sobre el alto el fuego, quiere lograr la liberación de los secuestrados y luego reanudar la guerra en la franja de Gaza. Haniyeh también dijo que Israel no se ha comprometido a una retirada completa de las fuerzas de defensa de Israel y más bien habla de un redespliegue en la franja de Gaza y el regreso gradual de los desplazados sin aclarar sus características. Haniyeh afirmó que el movimiento Hamas demostró un enfoque responsable, positivo y flexible en todas las reuniones de negociaciones que tuvieron lugar con los mediadores, pero no está dispuesta a alcanzar un acuerdo que no conduzca al fin de la guerra, al regreso de los desplazados y a la retirada de las fuerzas de Tzal y el suministro de equipos humanitarios a la población, específicamente en el norte de la Franja de Gaza. En este contexto, Haniyeh afirmó que jamás se esfuerza por frustrar todos los planos del llamado día después, por traducir la posición firme de la Franja de Gaza en los logros tangibles, presentando una exigencia de reapertura de todos los cruces fronterizos terrestres en la Franja de Gaza. Yo creo que este señor Haniyeh
está viendo otra película. Primero, Israel ni siquiera recibió una lista de cuántos secuestrados existen, quién está vivo y quiénes no. No existe. O sea que pretenden que eh, hagamos negociaciones sin saber qué es lo que negociamos. Por otro lado, este señor dice que Israel pretende rescatar a los secuestrados y continuar con la guerra. Por supuesto que Israel pretende que jamás no siga en el poder. Por supuesto, esta es la misión fundamental de Israel, rescatar a los secuestrados y derrotar definitivamente a Hamas. Esto está claro. Siempre lo mantuvo Israel. Aquí no hay nada nuevo. Lo que sí es, tampoco es nuevo, que esta gente no quiere dar ningún tipo de explicación de cuántos secuestrados tienen y en qué condiciones se encuentran. Para terminar, el primer ministro Netanyahu fue entrevistado ayer por el periódico alemán Bild, refiriéndose a la continuación de los combates y afirmando que respalda la idea de proporcionar ayuda humanitaria por mar. Según él, cuando se entrevistó con los líderes árabes, estos le expresaron su apoyo a la destrucción de Hamas, aunque condenen públicamente a Israel. Ellos entienden esto y están de acuerdo con ello en silencio. No es fácil levantarse en público y decir, tenemos que deshacernos de Hamas. Ellos entienden que Hamas es parte del eje terrorista iraní, que los amenaza en la misma medida que nos amenaza a nosotros, dijo Netanyahu. Respecto a las críticas en el mundo contra el deseo de Israel de atacar en Rafah, dijo, estamos muy cerca de la victoria. Una vez que iniciemos una operación militar contra los batallones terroristas que quedan en Rafah, será cuestión de semanas hasta que pongamos fin a la intensa fase de la guerra. Destruimos tres cuartas partes de los batallones de Hamas, añadió Netanyahu. Rendirse ahora sería absurdo. Como dijera una cuarta parte del ISIS, no, sería como dejar una cuarta parte de ISIS en Mosul. También afirmó que en tal caso jamás se reposicionará y comenzará a rehabilitarse. Respecto a las afirmaciones de que hay hambre en Hassan, Netanyahu afirmó, esta no es la información que tenemos. Nuestra política es proporcionar tanta ayuda humanitaria como sea posible, dijo Netanyahu, acusando a Hamas de robar la ayuda. Es una tragedia para nosotros y para ellos. Es una estrategia. Creen que les ayudará a ejercer más presión sobre Israel para que ponga fin a la guerra y los deje en el lugar para que puedan repetir la masacre del 7 de octubre. Netanyahu afirmó que estaba detrás de la idea de proporcionar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza por el mar. Según él, 2 semanas después del inicio de la guerra, habló con Biden y le propuso establecer una ruta marítima desde Chipre para suministrar ayuda a la Franja de Gaza. El primer ministro afirmó más tarde que Occidente habría reaccionado con mayor dureza si hubiera sufrido un ataque de este tipo. ¿Qué hará el gobierno alemán si en un día miles de alemanes son asesinados, violados, decapitados y quemados vivos a bebés? ¿Qué haría el gobierno alemán para evitar que esto suceda? Dijo Netanyahu. Y afirmó que la reacción fue similar a la de Israel, incluso más severa. Israel está luchando por su supervivencia. Respecto a su oposición a un Estado palestino, dijo, no queremos ver un Estado palestino después del 7 de octubre.
por la sencilla razón de que la masacre de Hamas comenzó con un Estado palestino de facto en Gaza. No queremos ver un Estado palestino porque el 85% de los palestinos bajo el control de la autoridad palestina apoyan la masacre que realizó Hamas. Bueno, esto es todo, todo por hoy y nos seguiremos viendo, si Dios quiere.